Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un episodio más del podcast, episodio 92 de esta serie de entrevistas que estoy haciendo a líderes de opinión, líderes de su sector, de la industria, diferentes países en diferentes idiomas. Y esta vez le toca el turno a Segundo Manuel López Vázquez, que es el director corporativo del sur de Europa y Estados Unidos del área de alimentos y bebidas de NH Hoteles. Un profesional que lleva muchos años de experiencia en su área y que suele ofrecer en redes sociales muchas ideas, la innovación que ellos generan y que promueven, y de eso quiero hablar con él hoy para revisar tanto su carrera como su visión del sector actual y esa innovación que tanto trabajan ellos en NH. Segundo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de tener aquí, un placer. Llevo mucho tiempo siguiéndote en redes, como había dicho en la presentación, de la innovación, sobre todo de la que sueles hablar, y eso es uno de los temas que quiero tratar contigo. Pero como siempre, arrancamos con tu historia, ¿no? Un poco con tu carrera. Graduado en el Centro Superior de Hostelería de Galicia hace 18 años, según LinkedIn, y de ahí a tu rol actual de director de F&B, Southern Europe y USA, Sur de Europa y Estados Unidos en NH. ¿Cómo sería un repaso rápido de esa carrera? Pues bueno, empecé, no sabía que era hace 18 años. Cuando salí del Centro Superior de Hostelería, me fui a Londres, empecé de cero. Quizás eso era una de las decisiones contra natura que hacíamos todos los que salíamos del CSHG en aquel momento. Pero bueno, al final tomamos la decisión de estar en Londres unos compañeros y yo mismo durante unos años para empezar de cero, y sobre todo mi trayectoria es un poco tomando decisiones un poco de transversales. He estado en posiciones intermedias, he estado en posiciones de dirección y subdirección hotelera, tanto en resorts como en hoteles urbanos, y después ya en estos últimos años en posiciones corporativas, sobre todo de F&B, relacionadas también inicialmente con resorts y después por países. Actualmente llevo España, Portugal y Francia, y he llevado también Italia y Nueva York, ¿no? También, bueno, hago pequeñas colaboraciones con el Máster de Dirección Material de la Universidad de Sevilla, con el Basque, con el Culinary Institute de Barcelona, y bueno, y soy Executive Master en Operaciones e Innovación en ESADE, ¿no? Y ya os digo, al final es una trayectoria bastante transversal, he hecho un poquito de todo, he estado en muchas posiciones, pero creo que es al final algo importante pues tocar un poco tanto el mundo corporativo como el campo de batalla en el que se toman todas las decisiones realmente en las compañías hoteleras como NH o como cualquier otra. Ujú. Y eso, a ver, es un rol, pues como tú bien dices, ¿no? Es una región grande, son muchos hoteles. Entonces, ¿cómo es un día, entre comillas, habitual laboral tuyo? Sí, bueno, no te voy a mentir, son días intensos. Son días en los que gestionamos el cambio continuo y después el año este y medio, casi 2 años de pandemia que hemos tenido, también nos ha cambiado un poco la perspectiva, pero realmente mi día a día pues lo tengo bastante bien estructurado porque son muchos hoteles, como bien dices, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dar un soporte importante a casi todos los hoteles. Y realmente lo que hago en mi cabeza es que divido realmente mis responsabilidades más o menos en tres, mis tareas en tres, ¿no? Hago mucha tarea micro, que es de dar soporte a los hoteles, necesidad de mejora de calidad en ciertos outlets y en ciertos hoteles. Estoy últimamente mucho también con temas de análisis de rentabilidad y de márgenes. No le pierdo el ojo a todo el mercado de las materias primas. Todas esas tareas que le llamo yo micro es al final casi el 50% de nuestro día a día en el departamento de F&B, ¿no? De NH. Después hay unas tareas que son un poquito más placenteras también, como son las tareas macro, que aplican a todos los hoteles, y ahí ya empezamos con todos los proyectos realmente que conlleva una compañía hotelera como NH o como cualquier otra, que realmente es desarrollos de todas las propuestas de valor, desde desayunos hasta room service, etcétera, todos los temas relacionados con sostenibilidad, delivery, etcétera. Estas son tareas macro que aplican a todos los hoteles de la compañía. Y después la parte que realmente en la que consideramos que somos un poquito más disruptivos, que es la parte de I+D. A esto siempre le tenemos que dedicar un poquito todos los días, y a los procesos creativos y a los desarrollos de conceptos propios, porque realmente, tal como está el mercado, realmente tenemos que dejar una cierta parte de nuestro día a día para todas las tareas
de innovación y sobre todo desarrollar nuevos conceptos y nuevos desarrollos, que fracasan muchos, ¿eh? Yo siempre digo que el 95% de ellos los tenemos en un cajón o los hemos tirado ya. Sale el 5% y eso no quiere decir que realmente al final tengan éxito. O sea que es una tarea bastante ardua, pero es la más gratificante de todas, creo. Bueno, y si no hicieseis tantos, no había ese 5% siquiera, ¿no? Sería mucho menor. O sea, no, claro. Así lo importante es eso, Sí, seguir intentando, ¿no? E innovando, ¿no? Yo pues, vengo del revenue, entonces hablo mucho con gente de hoteles, alojamiento, pero dentro de los hoteles, tras la pandemia, ahora que estamos, digamos, acabándola, ¿cómo se encuentra la restauración hotelera? Pues bueno, la restauración hotelera tiene un devenir un poco paralelo a lo que tiene el conjunto del hotel, el conjunto de la estructura del hotel. Al final, las estructuras hoteleras están muy marcadas por pues, toda la gestión de assets, por los fondos de inversión que han venido como nuevos players al mercado a jugar la partida de manera muy fuerte y a monetizar cada metro cuadrado que tenemos en los hoteles, lógicamente. Entonces, al final, pues empezamos a desarrollar lenguaje que previo a la pandemia no lo desarrollábamos de esa manera. Empezamos a tener mucho más atención a todo el tema de los ROIs, a todos los temas de KPIs financieros que nos exigen ciertos fondos de inversión y que además creo que es bueno empezar a introducir ciertos KPIs de rentabilidades y económicos, sobre todo, oye, que tienen que ver con que no somos tan estables como nos lo creíamos, temas como los monthly revenue, los monthly recurring revenue, todas estas cosas las volvemos a meter encima de la balanza y ya pesan bastante, ¿no? Y después, sobre todo, hacemos también muchas simulaciones de mercado, incluyendo rentas, para intentar coger la actividad de restauración hotelera y llevarla lo más parecida posible a lo que es un negocio fuera de un hotel, con todos sus costes y con todos sus condicionantes. Entonces, esas simulaciones para nosotros son muy importantes. De hecho, también, bueno, una de las cosas que cambia es el mercado. Los márgenes cada vez son más cortos, las materias primas, sube el salario mínimo interprofesional y, lógicamente, pues esto hace que, bueno, que el cliente presione más, que queramos tener omniexperiencias, que queramos asumir que hay nuevos actores en el mercado, agregadores, startups, y todo eso nos ha cambiado un poco el paradigma, que ya veníamos viéndolo y ya veníamos trabajándolo. Nosotros muchas de estas cosas ya las veníamos trabajando en procesos de prepandemia, pero que se han acelerado y que, bueno, que nos satisface volver a tocarlos y, sobre todo, que entren dentro de nuestro lenguaje diario en el mundo de Fanbi, que es bastante muchas veces endogámico y bastante cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que todos desde dentro vemos nuestro sector endogámico, ¿eh? Tengo la impresión, cuando vas hablando con diferentes personas, yo creo que llegamos a esa impresión. Te comentaba, ¿no? Del tema del revenue, hablo mucho con gente de revenue de hoteles, pero el revenue suele centrarse en el tema de alojamientos. Y se habla un poco de total revenue, se habla más de lo que se hace realmente. Yo no sé hasta qué punto se hace revenue management o gestión de los precios en la restauración. Pues mira, se hace y se hace mucho. ¿Qué sucede? Yo con este tema soy bastante crítico, ¿eh? O sea, soy una persona bastante crítica porque creo que la parte de alojamiento, la parte de rooms, es una parte que se ha hecho muy bien, que han hecho una inversión tecnológica importante, que han demostrado los upsides de una manera clara, que han introducido programas, ERPs, o sea, hoy la predictibilidad a través de duetos y CRMs, etcétera, es absolutamente alucinante. Y creo que sí que han dado ese paso inicial en la parte de rooms, que ya está tremendamente consolidada, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que yo, ¿por qué soy crítico? Soy crítico porque estamos hablando de que cuánto es el load de revenue en el total revenue del hotel. El load de revenue, dependiendo de la tipología de hotel, puede estar rondando entre un 30 y un 40%. Y estamos hablando de que esto pertenece a F&B, salas, parking, etc. ¿No? Vamos a dejar fuera ese 30-40% de optimización de pricing porque no esté dentro de la pauta establecida dentro de Room. Pues yo creo que no. No podemos seguir esos estándares establecidos. Nosotros luchamos mucho dentro de la compañía y nos peleamos muchas veces
porque realmente no podemos tener precios estáticos de desayunos dentro de los paquetes, por ejemplo. O sea, no podemos tener una HD, una MP y un All Inclusive, una PC, yo qué sé, todo este tipo de tarifas con la variabilidad del precio de room y no la variabilidad del precio del servicio, ¿no? Y sobre todo, también por otra parte, nosotros lo tenemos bastante bien establecido, sí que tenemos mucho camino por andar, pero sí que cuando ves a Uber, a Cabify vendiendo servicios con un algoritmo de inteligencia artificial, de Big Data, que analiza la demanda con simulaciones de predictibilidad y tú tienes que analizarlo de otra manera, un poquito pues más manual, pues sí que es cierto que tarde o temprano nos va a llegar. Nosotros ya hemos hecho cosas, ya no tanto relacionadas con la predictibilidad, sino también con análisis de pricing. Hemos trabajado con Simon & Kucher para el tema de neuromarketing, etcétera. Pero sí que es cierto que hemos hecho estudios en los cuales los upsides en F&B, sobre todo en la parte, si optimizamos bien nuestro pricing y si vemos bien realmente toda esta parte, podemos estar hablando de un 20%, no solo tarifas en B2B, sino también en B2C. Entonces, sí que es cierto que este proceso lo veo como actor, parte, pero también poniéndole mucha presión al proceso porque creemos que realmente es una de las partes que tenemos que mejorar muchísimo y que no es si ha venido primero Room o ha venido después, no, es el total revenue el que tenemos que luchar por él, por cada euro, por cada céntimo y es ahí donde tenemos que lidiar la batalla. Y como te dije, oye, estamos hablando de porcentajes nada desdeñables, 30, 40% de total revenue que pertenecen a esta parte, oye, ya podemos estar viéndolo de una manera muchísimo más detallada, ¿no? Sí, sí, más dinámica. Volviendo al tema de la restauración, hay una tendencia, bueno, me parece a mí, ahora me corregirás, el tema de unificar espacios o dar más vida a ciertos espacios, ¿no? Que el bar o sea, que el restaurante no esté cerrado entre horas, por ejemplo, que el bar y el restaurante sea uno, que el lobby haya un outlet. ¿Es así? ¿Es una tendencia en ese aspecto? Yo, todo el tema, a mí me encanta que se rompan paradigmas y sobre todo porque esto sacude un poco el árbol y sobre todo nos da muchos... Nosotros esto lo llevamos trabajando ya tiempo. Nosotros tenemos un concepto que se llama Lobbies Alive en NH que lo llevamos trabajando bastante tiempo, pero independientemente de eso, esto obedece a un modelo de flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente, nada más. O sea, en ser un poquito más customer centric y buscar un poco realmente las necesidades de ese cliente. Y realmente es lo que desea el cliente, no necesita estar encapsulado, no necesita estar bajo esos paraguas establecidos en los cuales hay un restaurante, hay un bar y sobre todo aquí el kit de la cuestión es cómo monetizamos esto. Realmente, ¿qué sucede en los lobbies de los hoteles? O sea, en los lobbies de los hoteles hay desde entrevistas de trabajo, que veo yo, presentaciones de producto, conexiones con otros países, clientes programando en Python, o sea, eso es una cosa alucinante lo que puede haber dentro de un lobby de un hotel. Entonces, la gran cuestión es cómo monetizamos esto. Y sobre todo tenemos aquí una presión que creo que es un error realmente y que está en creer que todo tiene una transacción crematística y que todo tienes que monetizarlo. Una entrevista de trabajo a lo mejor no la tienes que monetizar. No tienes que tener esa especial sensibilidad para saber que ese espacio es un place to be en el cual tienes que estar tranquilo, en el cual tienes que darle diferentes added values, pero no tienes que monetizarlo todo. Yo tengo un ejemplo buenísimo que es durante la pandemia en Sevilla, en el último Tourist Innovation Summit que se celebró en Sevilla, tuvimos clientes de otros hoteles que vinieron al lobby del hotel del NH Plaza de Armas porque el setup, la manera de montar todo el espacio, era un espacio tremendamente agradable donde se terminaban reuniones y donde se comía y donde se tomaba algo. Y esto lo hemos aprendido. Tenemos varios proyectos encima de la mesa y además uno ya casi cerradito, que a lo mejor lo sacamos en Barcelona, pero muy orientados a esta conceptualización. No nos puede obsesionar la monetización de ese espacio. Es un sitio donde pasan cosas y donde puedes comer, puedes tomarte algo y no puedes definirlo como un bar o un restaurante. Yo creo que esto ha venido también para quedarse. A lo mejor me equivoco, no soy nada, no suelo acertar mucho, pero con este tipo de cosas yo creo que no tiene mucho sentido volver a ese setup antiguo y sobre todo
hay una cosa tremendamente importante. Me resisto también a decir que en los sitios de los hoteles la restauración es aburrida. O sea, tiene que ser divertida y tiene que entrar gente que no esté alojada y tiene que divertirse. O sea, es una cosa fundamental, ¿no? Y es un punto clave que has dicho ahora mismo al final, el que entre gente que hace el hotel, ¿no? Muchas veces el bar restaurante del hotel estaba prácticamente enfocado solo al cliente alojado, ¿no? Sin una puerta de acceso, no llamaba atención desde fuera, ¿no? Con lo cual es algo, sí, sí, es una muy importante. Por un lado ingresos y por otro tema de relacionar el hotel con el entorno que tiene alrededor, ¿no? Que mucha gente Absolutamente. que vive cerca de un hotel nunca ha visitado ese hotel. Sí, sí, es una cosa alucinante, sobre todo porque tenemos aún bueno, esa resistencia por parte del cliente, pero también no tenemos que achacarle al cliente esa resistencia, tenemos que achacárnosla nosotros mismos, a no hacer esos espacios atractivos, a no abrir ese hotel a la ciudad. Hice una entrevista hace muchísimos años, hace tiempo ya, y dije, mucho antes de la pandemia, y dije que los hoteles tienen que estar abiertos a las ciudades, tienen que tener las puertas abiertas. Parece que muchas veces nos da miedo de abrir la puerta y de que entre gente, no pasa nada. O sea, que se diviertan, que hagan entrevistas, que programen en Python, que hagan lo que quieran. Son espacios tremendamente comunes y sobre todo eso, que no nos debe de volver ni loco esa monetización. O sea, si alguien está en nuestro hotel es porque está agradable y después tiene unas connotaciones adicionales que, bueno, que puede coger una sala, se puede alojar, puedes celebrar un evento de su familia ahí. O sea, tiene una serie de connotaciones que tenemos que utilizar bueno, como punto de encuentro en las ciudades. Los hoteles son un punto fundamental. Pero luego, tema de innovación, ¿no? Como te decía, te sigo en redes, he visto cosas que has puesto de amenities, de room service. Lo último que he visto que has puesto online es el Gocho de David Muñoz en NH Constanza en Barcelona, que es un concepto hasta Sí. donde he leído que nace primero es delivery y una vez que se consolida llega a local, que en este caso, ¿qué puedes contarnos de ese proyecto? Bueno, te cuento. Bueno, cuando sobre todo yo colgamos algo en redes o en cualquier sitio, lo hacemos con cierta prudencia y lo hacemos realmente como un poco un estudio de mercado para ver cuál es la reacción de cierta gente a ciertas cosas que hacemos. Entonces, muchas veces fracasamos estrepitosamente con las cosas que colgamos y otras veces funcionan otras que nos sorprenden muchísimo. Realmente nosotros sacamos mucho, o sea, sacamos muchas cosas que no colgamos en redes, lógicamente. Las tenemos metidas en nuestro cajón, tenemos, como te dije al principio, tenemos proyectos de Q-Commerce, estamos con temas de digitalización llevadas a eGames. Bueno, estamos volviéndonos un poco locos con cosas en ese trocito del día que nos deja todo la vorágine de la compañía, ¿no? Y con Gocho, pues fue una oportunidad muy interesante de poder trabajar con ellos en uno de nuestros hoteles, en el NH Constanza. Ha sido tremendamente duro adaptar un concepto marcado como delivery inicialmente y nacido como delivery y traspasarlo a un restaurante, porque era un campo que nadie había explorado antes, creo, o si lo hemos explorado antes, pues no de esta manera, que es coger la carta íntegra de lo que tenemos en delivery y transformarla y ponerla en un restaurante. Esto lo ha hecho el equipo de David, o sea, el equipo de David es absolutamente increíble a la hora de montar todo este tipo de cosas. Nosotros simplemente lo que hicimos es facilitarle todo lo que estaba en nuestra mano para poder sacarlo adelante. Sí que es cierto que todo proyecto de este tipo tiene riesgos y nosotros los compartimos, lógicamente, pero sí que es cierto que no es lo mismo ir con un partner como él que ir haciéndolo nosotros. Y además estaba ya consolidado, es un concepto en el que yo animo a que lo vea la gente porque realmente es un fast food, pero a la vez es fine dining y a la vez das una vuelta por el mundo cada vez que pruebas cada una de estas cosas. O sea, es una propuesta realmente atrevida para restaurante. A nivel operacional es un gran challenge, ya te digo que a nivel operacional no es sencillo. En los primeros días tenemos que pedir disculpas porque se quedó fuera muchísima gente, porque no se aceptan reservas, o sea, es complicado manejar todo eso, pero sí que es cierto que yo creo que va a ser un éxito y sobre todo esperemos que dure mucho.
todo lo que hacemos lo hacemos con un sentimiento de que perdure en el tiempo lo máximo posible. Que ya sabes que al final en temas de restauración cada vez los conceptos son más efímeros y cada vez son más cíclicos, y yo creo que este nos va a dar muchas alegrías, sobre todo a él, por supuesto, y nosotros como partners poniéndole el hotel ahí a su disposición. O sea, inicio de más gochos por ahí. Cambiando de tema talento. Hay un problema, yo creo que en cocina, a mí me suena, de la industria, que siempre ha habido dificultad para encontrar cocineros, sobre todo tema de cocineros. Pero ahora se extiende, faltan camareros, faltan maîtres, ¿cómo estás viendo ese problema que hay ahora mismo con el talento? Pues me da mucha pena, me da mucha pena porque a día de hoy faltan muchísimo. En general, históricamente siempre en la industria han faltado profesionales, no trabajadores, que son dos cosas totalmente diferentes. Creo que nunca antes se ha apostado tanto por la formación. Yo creo que cada vez hay más escuelas, hay más proyectos súper chulos. Como te dije al principio, desde el Basque hasta el CSHG, hay muchísimas escuelas que sacan mogollón de talento. Y tenemos que reflexionar realmente qué es lo que queremos hacer con ese talento, porque está ahí. O sea, nosotros tenemos a muchísima gente que desarrolla su actividad en nuestra compañía, que es absolutamente increíble su compromiso y su desarrollo. ¿Qué sucede? Sucede que, bueno, que esto es un poco cíclico también. Nosotros esto lo hemos vivido, creo que antes. No con la misma intensidad, se llamaría de otro nombre, sería otro año y tal, pero sí que hemos vivido esto un poco antes. Y realmente solo se soluciona intentando retener talento mediante no solo el apartado económico, porque nos volvemos un poco locos muchas veces en temas que si creemos que le vamos a pagar más se van a quedar. Y no es tanto en eso, sino que hay una serie de salarios emocionales que tenemos que compartir con todo el mundo. Empresas grandes, aunque parezca realmente pues, que son más frías, etcétera, tienen grandes programas para retener talento, incluida NH. Y realmente yo creo que esto lo vamos a sufrir durante una temporada bastante larga, porque esto es un cúmulo de un montón de cosas que están sucediendo, pero creo que saldremos reforzados como hemos salido de la última. Lo pasaremos muy mal. A mí me da muchísima pena ver sobre todo a gente que anuncia en Instagram que necesita personal, sobre todo chefs, estrellas Michelin, etcétera, etcétera, porque hace años querías estar en una estrella Michelin. No tenías problemas, o sea, tenías problemas para entrar en una estrella Michelin. Hoy, que hagan ese llamamiento quiere decir que existe ahí un gap que tenemos que solucionar mediante otras cosas y ya digo, mediante convencer a la gente, mediante intentar ver que esta industria es absolutamente apasionante y sobre todo ver que también puedes tener realmente evolución dentro de esta industria. Yo digo siempre que al final no se nos ocurre construir un puente si no somos arquitectos, pues tampoco se nos ocurre llevar un hotel si no somos directores de hotel. Y para llegar a ser director de hotel tienes que pasar etapas y tienes que demostrar a la gente que se puede llegar y convencerlos de que se puede llegar. O sea, que es una de las partes fundamentales. Pero yo, ya te digo, soy pesimista hoy, pero viendo la línea temporal que hemos vivido hace ya unos años, yo creo que esto saldremos creo que más reforzados seguro, segurísimo. Pues ahí dejamos esa nota de optimismo. Otro tema que se habla mucho es la digitalización. Está en boca de todo el mundo. No sé hasta qué punto ha habido un avance muy rápido, si es que lo ha habido, en la restauración y si el perfil de trabajo en el sector está preparado para esa supuesta digitalización. Pues no lo sé. La verdad es una de las grandes incógnitas. Yo trabajo muchísimo con proyectos digitales y veo realmente un poco lo que hay un poco detrás. Veo lo que es un poco más efímero. Cuando sale el vídeo del robot sirviendo mesas, todo el mundo alucina y tal, pero realmente lo que hay detrás es un proceso operacional y de procesos absolutamente fundamental. O sea, el robot no va a las mesas porque sí,
simplemente porque se le marcan unas pautas y para marcarle esas pautas tienes que tener un conocimiento previo, ni más ni menos. Y la programación de ese tipo de conceptos tiene que estar previamente operacionalmente validada, por así decirlo, ¿no? En digitalización, todo el mundo habla de digitalización, como dices, todo el mundo se le llena la boca de digitalización y digitalización es una palabra demasiado atrevida y demasiado amplia, porque realmente cualquier proceso, desde un early check-in hasta cualquier proceso que realizas en un hotel, es digitalización si lo haces de una manera mucho más efectiva y rápida. ¿Qué sucede? Yo apuesto mucho por la digitalización de procesos. Creo que es la parte fundamental de todo esto. La parte del show y de todo lo que el resultado final es muy evidente, pero antes hay una parte que es la digitalización de procesos. Y de esto tenemos que aprender de otras industrias. Sectores industriales que llevan haciendo lean management desde hace un montonazo de tiempo. Empresas de creatividad con design thinking. O sea, hay muchas cosas que tenemos que trabajar previamente antes de decir, oye, pues conecto mi iPhone y sé realmente lo que he producido ayer, cuántos comensales y qué precio medio. ¿Eso es digitalización? Pues sí, es un poco digitalización, pero no satisface la cadena completa, que es lo que buscamos un poco nosotros, ¿no? Buscamos un poco satisfacer toda la cadena completa y saber que para digitalizar algo tenemos que tener un proceso establecido y bien parametrizado anteriormente, ¿no? Entonces sí que es cierto que es muy amplia la palabra, todo el mundo habla de digitalización, todo el mundo habla del pollo que no es pollo, de las impresoras 3D, de todas estas cosas maravillosas. Y te reconozco que nos divertimos mucho con estas cosas, ¿eh? O sea, sí que es cierto que hemos tenido nuestra impresora en 3D, hemos hecho cositas divertidas, pero yo creo que sacado de contexto no es todo eso. O sea, hay una parte que es previa, que es la parte de digitalización de procesos, de operacionales, etcétera, para que quieres esa impresión. O sea, sí, vale, es bonita, la puedes sacar y la llevas a Instagram y queda súper chula, pero realmente hay una tarea detrás que es la parte que más nos interesa a nosotros y que creo que debería de interesarle a mucha más gente más que el proceso final de en que termina la digitalización. Sí, que eso sea un poco la consecuencia de todo el trabajo previo que hay detrás. Vaya. Absolutamente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vaya, pues mira, rematamos con una pregunta que has tocado un poco antes, el tema del talento, ¿no? Que vean que hay futuro. Yo hablando con escuelas de turismo, me comentan que ha bajado muchísimo las matriculaciones de la gente que estaba, pues, 18, 19, ¿no? Dice, oye, ¿qué voy a hacer? Pues ahora está la industria mal, no me matriculo en estos estudios y hacen otros. Entonces, con toda tu experiencia y centrado en tu sector, ¿qué recomendación le darías a esa persona que está dudando si hacerlo o no? Bueno, básicamente, ¿qué voy a decir yo? Yo estoy absolutamente por la labor de que se apunten en esto. ¿Qué sucede? Sucede que lo vemos solo como unas ciertas posiciones. Cuando estamos en el máster de dirección hotelera en Sevilla, por ejemplo, en la universidad, salen recién graduados, hacen el máster, etcétera, y ven esto como una salida profesional. El primer día que les pregunto cuál es su objetivo, cuál es su focus o su alcance en su carrera, vienen demasiado orientados muchas veces a que pueden llegar a ser, pues, jefes de recepción, directores de hotel, etcétera, y no hemos sabido explicarles que realmente hay mucho más que eso. Como bien decías tú vienes del mundo del revenue management, hay una parte de revenue management, hay una parte de proyectos. Nosotros dentro de una empresa hotelera tenemos un departamento de proyectos en el cual hay arquitectos y diseñadores gráficos. Tenemos un departamento de marketing en el que hay gente que se dedica al e-commerce. Hay departamentos financieros en los cuales, pues después de hacer tu MBA en Estados Unidos, puedes venir y puedes trabajar en un departamento financiero de una empresa cotizada en bolsa. Por eso quiero decir que creo que no sabemos explicarles suficientemente bien que realmente el futuro no se para dentro de los hoteles, que hay una parte, estoy hablando del mundo corporativo también, pero hay una parte también que está muy en boga, como es la parte de assets, como es alguien que puede llevar toda la parte de assets en un hotel, la puede llevar también en real estate, o sea, todo esto al final yo creo que nos sabemos explicar
no muy bien y no sabemos decirles realmente que no solo es estar en ciertas posiciones preestablecidas que tiene todo el mundo en su cabeza en el mundo hotelero, ¿no? Y realmente tenemos que intentar convencerles de que tienes esas grandes salidas dentro de las compañías hoteleras en las que te puedes dedicar a cosas que te divierten. Incluso con promociones internas. Hay muchísimos directores de hotel que han reajustado su carrera y están en posiciones que no tenían nada que ver con la dirección hotelera. Entonces, yo animo a todo el mundo realmente a que no vea esto como realmente algo muy estanco, muy base y que vea realmente todas las oportunidades que hay dentro del mundo del hospitality. Perfecto, pues anotado queda y con ese mensaje nos vamos a quedar. Segundo, ¿Vale? muchísimas gracias por tu tiempo. Estaba tomando nota de todo lo que has estado comentando para luego ponerlo en el resumen. Ha sido un placer. Y bueno, Muchas espero que, gracias eso, a que a ti. la gente le quede el mensaje disruptor que siempre transmites. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.
That was all for now. Hope you found it useful. Remember that you have more information on our website www.torresconsulting.co.uk, on LinkedIn, on YouTube and Twitter. Stay well. Goodbye for now.